¿Quién escribió el cuento El extraño? H.P. Lovecraft escribió el cuento El extraño. Se llamaba Howard Phillips Lovecraft, pero era conocido como H.P. Lovecraft. Él nació en 1890, en una ciudad de Estados Unidos que se llama Providence. Es un escritor estadounidense del siglo XX. El papá de Lovecraft murió cuando él tenía 3 años. Y Lovecraft no se llevaba muy bien con la mamá, pero se llevaba muy bien con su abuelo. Y Lovecraft se sintió muy mal cuando se murió el abuelo. Lovecraft era un niño muy inteligente. Aprendió a leer a los 2 años. A los 15 escribió su primer cuento. Y a los 16 escribió un artículo para un diario de Providence. Cuando Lovecraft tenía 31 años, murió su madre. Un poco después, él se casó y se fue a vivir a Nueva York. En Nueva York, Lovecraft trabajó como escritor. Pero no le gustaba vivir en esa ciudad tan grande como Nueva York. Entonces se separó de su mujer. Y a los 37 años volvió a vivir a Providence. En Providence vivió en una casa muy linda con 2 tías, que se llamaban Lillian y Annie. Él y sus tías se querían mucho. Lovecraft vivió alrededor de 10 años en Providence, y fueron los 10 últimos años de su vida. En esos años se volvió una persona muy rara. Le gustaba caminar solo y de noche, estar con los gatos, comer helado, tener muchos libros, escribir cartas a sus amigos, recibir cartas de sus amigos, leer y escribir. A Lovecraft no le gustaban las ciudades grandes, estar con gente, juntarse con amigos y lo que no conocía. En los cuentos y las novelas de Lovecraft siempre hay cosas desconocidas que dan mucho miedo. A veces las cosas desconocidas dan miedo, porque no sabemos lo que son, porque casi siempre pensamos que pueden hacernos mal. Lovecraft escribió cuentos con seres de otros planetas, viajes en otros tiempos o a otros mundos. Pero Lovecraft no cuenta aventuras divertidas. Los cuentos y las novelas de Lovecraft son de seres de planetas, de viajes en el tiempo, de mundos que dan mucho miedo. Los cuentos de Lovecraft son terroríficos. Los últimos 10 años de la vida de Lovecraft fueron malos, porque Lovecraft escribía mucho, pero no tenía plata. Y la tía Lily murió, y la tía Annie tuvo que vender la casa muy linda, porque no tenía más plata. Entonces, Lovecraft y su tía tuvieron que alquilar un departamento muy chiquito para vivir. Y en los últimos 10 años de su vida, Lovecraft estaba cada vez peor. Estaba muy deprimido en ese tiempo. Pero en esos últimos 10 años fueron cuando escribieron sus novelas más importantes, sus cuentos más importantes también. Lovecraft murió en Providence en el año 1937, cuando tenía 47 años. Después que murió Lovecraft, mucha gente empezó a leer los cuentos y novelas que él escribió. Y muchos otros escritores también empezaron a escribir muy parecido a como lo hacía Lovecraft. Lovecraft se hizo muy famoso después de su muerte. Sabemos que Lovecraft es un escritor famoso porque muchos cuentos, muchos cómics y películas cuentan cosas que tienen que ver con historias que escribió Lovecraft. Muchas bandas de rock, como Metallica, Iron Maiden, tienen canciones que hablan sobre historias de Lovecraft. Muchos videojuegos o juegos de rol tienen que ver con historias que escribió Lovecraft. Así que Lovecraft fue un escritor muy famoso. Para leer antes de leer el cuento El extraño.
En el cuento El extraño no hay un fantasma. Hay un ser extraño. Al principio no sabemos bien lo que es. Al terminar el cuento, sabemos que es un monstruo. Puede ser un vampiro, pero no es seguro. El ser extraño cuenta su historia. Es una historia muy triste. El ser extraño cuenta que vive solo y encerrado en un castillo. No es malo, que quiere salir y tener compañeros. El ser extraño no sabe que él es un monstruo. Se da cuenta de que es un monstruo cuando se ve en un espejo. Con la historia esta, de Lovecraft, nos quiere decir que las cosas feas no siempre son malas. El extraño. Yo no me acuerdo de cuando era chico. Bueno, a veces me acuerdo de algunas cosas. No son lindas. Mis recuerdos son como un sueño. Mis recuerdos son como una pesadilla. No sé dónde nací. Siempre viví en un castillo horrible. En el castillo siempre estaba húmedo y hacía frío. Siempre había un olor espantoso, como a cosas podridas. Y siempre estaba oscuro. Yo nunca vi el sol. El castillo estaba en el medio de un bosque. Los árboles del bosque eran altos, tapaban el castillo y no dejaban que pasara la luz. La falta de luz era lo peor de todo. Sí. Yo no me acuerdo de los seres que me cuidaban cuando era chico. Algunas veces me parece que me acuerdo de un ser horrible y viejo. Pero ese recuerdo es muy confuso. Por lo que me acuerdo, siempre viví solo yo. Las ratas, los murciélagos y las arañas me acompañaban. En el castillo había una biblioteca enorme. Yo leí todos los cuentos de la biblioteca. Yo aprendí en los libros todo lo que sé. Yo nunca escuché una voz humana. Ni siquiera escuché mi propia voz. Yo nunca hablé en voz alta porque estaba solo. Yo solamente conocía las palabras de los libros. No sabía cómo era yo mismo. En el castillo no había espejos. Me imaginaba que yo era como la persona de los libros. Yo me imaginaba todas las cosas que leía en los libros. Por los libros, yo sabía que las personas reían, bailaban y paseaban a la luz del sol. Y eso se llamaba alegría. Y yo quería conocer la alegría. En el castillo había una torre redonda, muy alta y sin ventanas. Yo creía que la torre era más alta que los árboles. Yo quería subir al techo de la torre para ver el sol por encima de los árboles. Era muy difícil subir a la torre. Había una escalera dentro de la torre. La escalera llegaba más o menos a la mitad de la torre. Después había que trepar por la pared. Era como subir por un pozo. Era muy peligroso subir por la pared. Yo soy muy fuerte y ágil, pero igual me daba miedo subir la torre. Yo estaba cansado de la oscuridad. Así que un día me decidí a subir la torre. No me importaba si me caía. Para ver la luz del sol por encima de los árboles, yo tenía que subir esa torre. Yo quería conocer la alegría. Empecé a subir la torre en penumbras. Llegué hasta la mitad de la escalera y empecé a trepar por la pared. La pared de la piedra, muy vieja, estaba muy oscuro y hacía frío. Los murciélagos salieron volando. Yo trepaba despacio.
No sabía cuánto me faltaba para llegar arriba. Entonces mi cabeza golpeó contra el techo. Con una mano seguía agarrando a la pared para no caerme. Y con la otra mano toqué el techo. El techo estaba muy duro. Toqué un lugar menos duro. Entonces empujé con mi cabeza. Y levanté una trampa que había en el techo. Pude pasar porque soy fuerte y ágil. Salí por la trampa a una especie de habitación redonda como la torre. Estaba muy oscuro. Me paré y me acerqué a la pared. Buscaba una ventana o algo así. De pronto encontré una puerta. La puerta estaba cerrada, pero como soy fuerte, empujé y la pude abrir. La puerta daba un pasillo corto y había luz al final del pasillo. Era una luz más fuerte que la de las velas. Yo creí que era la luz del sol. Cuando llegué al final del pasillo, vi que era la luna. Era luna llena. Yo sabía que era luna llena porque en muchos libros había leído sobre la luna llena. Miré hacia afuera. Al final del pasillo empezaba una especie de jardín. Un poco más adelante vi una iglesia antigua. La luz de la luna hacía brillar la torre de la iglesia. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Entonces me di cuenta de que yo no había subido una torre. Yo había subido desde el fondo de un pozo. Yo no había vivido todos esos años en un castillo oscuro. Yo había vivido toda mi vida en una caverna. Casi me desmayé cuando me di cuenta. Pero seguí caminando. Por camino de tierra. Yo estaba lleno de oscuridad. Y de curiosidad. No me importaba si era un sueño, si era magia o me estaba volviendo loco. Yo quería conocer ese mundo. Yo quería conocer la luz, conocer la alegría. Yo caminé más o menos 2 horas. Entonces vi un palacio. Me pareció que yo había estado allí antes, pero no estaba segura. El palacio estaba en medio de un jardín muy hermoso. Las ventanas del palacio estaban abiertas. Por las ventanas del palacio salía luz y escuché música. Yo nunca había escuchado música antes. Me acerqué a una de las ventanas y miré para adentro. Adentro había muchas personas vestidas con trajes muy raros. Me pareció una fiesta de disfraces. Algunas personas que estaban adentro me parecían conocidas. La gente hablaba y se reía. Yo nunca había escuchado hablar a la gente. Por eso no entendí bien lo que decían. Yo salté por la ventana y me metí en la habitación. En la habitación había luz. Y en esa habitación había alegría. Entonces pasó una cosa horrible. Mucha gente dejó de hablar y de reír. Muchas personas empezaron a gritar con gritos de terror. Algunas personas se desmayaron. Otras se tapaban los ojos. De pronto, todas las personas empezaron a correr. Todos querían escapar de la habitación. Algunas personas saltaron por las ventanas, otras salieron corriendo por el jardín, otras personas se escaparon por las diferentes puertas. Yo escuchaba los gritos horribles de las personas, cada vez más lejos. Entonces me quedé solo, aturdido, en el medio de esa habitación brillante. Empecé a temblar.
yo no veía qué era lo que les había dado tanto miedo a las personas. ¿Por qué se había ido? Entonces me pareció que había algo o alguien en otra habitación. La puerta de la otra habitación estaba abierta y yo entré. La otra habitación era grande y estaba bastante oscura. Cuando empecé a ver la figura en el fondo de la habitación, cuando me acerqué, vi a la figura más clara. Cuando la vi bien, yo también me grito de terror, como habían gritado las otras personas. Mi grito fue horrible, espantoso. En el fondo de la habitación había un monstruo. El monstruo era horrible, espantoso, putrefacto. Era un monstruo infernal, odioso. No puedo ni decir a qué se parecía. Era un monstruo sin nombre. Ese monstruo no era de este mundo. Entonces yo entendí. La gente se había aterrorizado porque vio a ese monstruo horrible. Por eso todos escaparon. Yo también quise escapar, pero me tropecé y me caí. Cuando me levanté, estaba más cerca del monstruo. Yo miré al monstruo a los ojos. El monstruo me miró a los ojos. Yo estaba casi paralizado. Yo sentía la respiración del monstruo cerca. Entonces levanté una mano y el monstruo también levantó una mano. Acerqué mi mano y el monstruo también acercó su mano. Con la punta de mis dedos iba a tocar la punta de los dedos del monstruo. Pero en vez de tocar los dedos del monstruo, toqué algo frío y liso. Yo estaba tocando un espejo. Y lo que veía era mi imagen en el espejo. Entonces yo era el monstruo. Salí corriendo con horror. No pude volver a mi caverna. Me escapé lo más lejos que pude. Viajé por muchos países. Y en todos lados me sentí un extraño. A veces me parece que yo no soy de este mundo. Solamente salgo de noche. Yo sé que la luz no es para mí. Y sé que la alegría no es para mí. Supe que la luz y la alegría no son para mí cuando toqué ese espejo.